es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias en esta mañana por su palabra. Y quiero partir con una frase del gran reformador Juan Calvino. Juan Calvino dice lo siguiente: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Un perro ataca cuando su amo es atacado, afrentado, dice Juan Calvino. Y yo sería un cobarde si la verdad de Dios es atacada. Yo estoy para decirles a ustedes la verdad, porque hay que predicar la verdad. Estamos en la serie Las Doctrinas de la Gracia, y por eso se llaman doctrinas de gracia, porque el hombre no puede hacer nada por él mismo. Hace 8 días estudiamos el tema de la caída, y hoy continuamos con un versículo que quizás usted lo ha leído, pero quizás también no lo ha profundizado. Quiero que oremos al Señor antes de leer el texto. Dice la Biblia en el capítulo 17 de Jeremías, pero mientras lo busca también vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Santísimo Dios. Te alabamos y te bendecimos por cuanto tú eres Dios. Estamos delante tuyo, delante de tu palabra, Señor, para honrarte, para exaltarte y para bendecirte. Dios, muchas gracias, Señor. Bendito Dios, engrandecemos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Maravilloso Dios, gracias. Bendito Señor, gracias. Padre, seremos expuestos a tu palabra, a tu verdad. Y como lo dice Juan Calvino, Señor, seríamos unos cobardes no hablar tu verdad, no decirla, no anunciarla, no pregonarla. No nos tiene que dar miedo, Señor, hablar, porque es tu verdad, no es mi verdad, no es nuestra verdad, es la verdad de tu palabra y somos sujetos a ello. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos a entender, Señor,
Asísteme, Señor, en esta mañana para exponer con mucha claridad, Señor, la doctrina, Señor, de la gracia en cuanto a la caída, Señor. Dios, gracias por Jesucristo. Amén y amén. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Antes de leer el texto, quiero ilustrarles de acuerdo a lo que la Biblia nos va a enseñar en esta mañana. Quiero entonces indicarle a manera de introducción, amados hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de ir al médico, nosotros normalmente somos quienes decimos al médico lo que nos duele o lo que nos aqueja. Ellos, es decir, los médicos, parten de lo que les vamos diciendo para así poder establecer un diagnóstico. Después de hacer un proceso de auscultamiento, proceden a realizar una serie de diagnósticos muy generales. Pero si en algunos casos ellos logran detectar que algo no está bien, nos remiten a un especialista con el fin de precisar cuál es nuestro verdadero problema, qué nos duele. Para tal fin, los médicos especialistas usan una serie de procedimientos donde a través de una instrumentación de alta precisión tecnológica aseguran en un muy buen porcentaje y entregan un diagnóstico. Muchos casos, los diagnósticos no son agradables, por cuanto estos exámenes, entre ellos exámenes de glicemia, tomografías, resonancias magnéticas, ecografías, endoscopias y demás, logran detectar enfermedades malignas como el cáncer. Pero a veces lo trágico viene cuando el médico especialista que la enfermedad que usted tiene ha avanzado y que las posibilidades de vida, pregunto, ¿qué haría usted al saber si hay un médico que a usted le dice que tiene una enfermedad y que ya sus días están contados? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza? ¿Me voy a qué? Me voy a morir. Me voy a morir. Y usted inmediatamente asocia esta realidad con un buen tratamiento. Para el cáncer, ¿el tratamiento cuál es? Las quimioterapias. Pero a veces en la detección de estas enfermedades tan crueles, tan terribles, que destruyen y acaban por completo la vida, estas enfermedades hacen un proceso que se llama metástasis. Invaden todas estas células malignas, invaden todo el cuerpo, y la resolución del médico es: váyase a morir a su casa. No hay nada que hacer. Eso es lo que a veces arroja cuando vamos al médico. Usted es consciente de que tiene una enfermedad terrible y que esta enfermedad lo llevará a la muerte. La caída nos deja ver una enfermedad, pero acá no parte el médico de lo que nosotros decimos. Aquí el médico tiene un gran instrumento. Ya ha hecho el médico un gran examen, ha hecho una radiografía al corazón del ser humano. En esta mañana este médico, el instrumento que usa, no para decirnos o hacernos el diagnóstico, lo que este médico divino, que es un radiólogo santo, que es justo, nos dice en esta mañana que a través de su palabra nos va a decir cuál es el diagnóstico. Y nos va a decir que en nosotros hay una terrible enfermedad. Y que de no tener cura, esta enfermedad nos llevará
no a la muerte física, mas sí a la muerte eterna. Leamos por favor Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y dice entonces la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, coma, ¿qué más dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dice? Y perverso. ¿Qué dice? Y perverso. ¿Cómo es el corazón? ¿Y cómo es su corazón? ¿Usted se ha puesto a pensar de que su corazón es perverso? Esta mañana hablábamos de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y algo que decíamos es que lo que dicen las Escrituras, ¿qué es? Que las Escrituras lo que dicen es verdad. Si Jeremías está diciendo que engañoso es el corazón, es porque el corazón es engañoso. Y no solo el corazón es engañoso, sino que le da un calificativo todavía más terrible. ¿Cuál es? Perverso. Su corazón es perverso. ¿Nunca lo había pensado? Uno nunca piensa estas cosas. Por eso es que cuando vamos al médico, el médico parte de lo que nosotros le decimos. Doctor, me duele aquí, he tenido un dolor por aquí en la espalda, luego se me pasa por acá, y el médico comienza a disponer y a tratar de analizar y entender qué es lo que nos pasa. Y entonces él dice, no, mejor para dar precisión a su problema, lo voy a enviar a un especialista. Y allí el especialista entonces, por medio de un examen más minucioso, un examen mucho más preciso, con una instrumentación mucho más precisa, entonces el médico dice, su problema es este, usted tiene una vesícula y hay que hacerle una cirugía, porque el dolor que usted tiene, ese es el problema. Pero aquí no es así, es Dios mismo, o sea, Dios ya ha hecho un diagnóstico, Dios ya ha hecho una gran radiología y ahora nos está presentando una enfermedad, y aquí la enfermedad no tiene cura. El instrumento que usa es su palabra, y lo primero que Dios nos dice por medio del profeta, a través de Jeremías, nos dice, mire, su corazón es engañoso. Y no solo es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce su corazón? No, usted no conoce su corazón. Usted no lo puede entender, porque a sí mismo es engañoso. En nuestra propia opinión, como dice el proverbista, probablemente lo que hacemos está bien, mas no es así a la luz de los ojos de Dios. Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces he titulado este sermón, La realidad de mi pecado. La realidad de mi pecado. Ese es el título del sermón. ¿Cuál es la realidad de mi pecado? ¿Usted es consciente de esa realidad, de esa enfermedad que es más terrible que un cáncer y que en la mayoría de los casos hace una gran metástasis? Y quiero referir algo que escribe el predicador inglés Juan Carlos Riley. Juan Carlos Riley hace una descripción de esta enfermedad y dice, él en su libro El conocimiento del pecado dice, el pecado es una enfermedad moral extensa que afecta a toda la raza humana. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Que esta enfermedad afecta a toda la raza humana, toda posición, toda clase, toda nación, todo pueblo, toda lengua. El pecado es una enfermedad que invade y se extiende
por cada parte de nuestra fibra moral y cada facultad de nuestra mente, el entendimiento, los afectos, el poder razonar, la voluntad, todos están infectados de un modo u de otro. Aún la conciencia está tan ciega que no se puede depender de ella como una guía segura, y puede llevar a los hombres al mal haciéndoles parecer bien, a menos que sean iluminados por el Espíritu Santo. En resumen, desde la planta del pie, dice el profeta Isaías, no hay nada bueno en nosotros. Desde la planta de nuestro pie hasta la corona, en nosotros no hay nada bueno. Isaías 1:6, esta enfermedad no se puede disimular, o si se pudiera disimular, se puede camuflar bajo el velo de la fina cortesía, dice Juan Carlos Rail, o la buena educación, o quizás los buenos modales, o el decoro exterior, pero duerme en las profundidades de su corazón. En lo espiritual, tú estás totalmente muerto. No tienes el más mínimo conocimiento natural, y aún tus facultades como el amor, el perdón, aún la reconciliación están permeadas al punto que eso te hace vivir falsamente. Es la descripción que hace Juan Carlos Rail, el predicador inglés. ¿Somos conscientes de tal enfermedad, amados hermanos? Pues bueno, quiero entonces en mi primer punto decirle que usted y yo somos esclavos del pecado, o estamos vendidos al pecado. Lea por favor conmigo Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le dice a los incrédulos fariseos, ¿qué les dice? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, subráyelo, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Romanos 7:14 dice, la ley es buena, mas yo soy vendido al pecado. Eso significa que yo soy esclavo del pecado, y por supuesto el pecado viene a ser mi amo. Es decir, sirvo al pecado, vivo para el pecado. Y la religión, según nos lo presenta Juan, es un aspecto visible de que el ser humano está vendido al pecado. La religión es un acto mediante el cual los hombres expresan una adoración, pero es más resultado de que son esclavos del pecado. ¿Cómo se ve eso? Hay muchas personas que en sus cuellos lucen un lindo escapulario, y eso me habla de que son vendidos al pecado. Hay personas que portan una cadena con una cruz, y eso me habla de que probablemente, si no tienen la comprensión del Evangelio, están vendidos al pecado. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Muchísimas. Y Dios está, el Señor Jesucristo, está hablando aquí con unos fariseos que se creen amos y dueños de la religión judaica, pero no tienen en cuenta, porque son esclavos del pecado, que este Jesús, quien les estaba hablando, venía para libertarles de esa esclavitud. Y dice en los versículos que preceden al pasaje, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor los desenmascara y les dice, sí, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre, ustedes quieren hacer. Esa es la realidad del ser humano. Somos esclavos del pecado.
Romanos capítulo 7, al final el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El reporte del médico divino no es muy agradable, es todo lo contrario. Romanos capítulo 1, versículo 21, entonces describe la realidad del pecado, de que somos vendidos al pecado, de que somos esclavos del pecado y servimos al pecado. Romanos 1, 21, versículos 32. Dice entonces la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esta cita? El apóstol está diciendo: miren, el cielo es la firma de que Dios es el creador. Lo que nuestros ojos pueden ver, lo que nosotros podemos palpar, tocar, mirar, admirar, es la muestra de que Dios es el creador. Es la muestra de que Dios ha hecho todas las cosas. A veces tenemos la oportunidad de ver esos hermosos atardeceres. Tenemos la oportunidad de ver esas mañanas cuando los rayos del sol comienzan a penetrar las nubes y pasan bordeando las montañas. Es maravilloso ver esto. Algunos canales de ecología nos muestran ese colorido tan variado que tienen las aves, ese colorido que tienen los peces que están en el mar. Cuando vemos los acuarios y nos ponemos a mirar esa combinación de colores, dice: ¡cuán grande es Dios! Pero aunque viendo eso y observando eso, nunca el ser humano puede glorificar a Dios. Y es lo que señala el apóstol: pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, y mucho menos le dan gracias. Porque el hombre, a causa de que su corazón es perverso y a causa de que ahora es esclavo del pecado, lo único que hace es envanecerse en sus propios razonamientos. Y su necio corazón es entenebrecido. Y el apóstol dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta palabra entenebrecido significa que el corazón es oscuro, que el corazón está lleno de oscuridad, que el corazón no tiene ni la más mínima luz. No hay luz en ese corazón. Y lo peor de todo es que el hombre, profesando ser sabio, se hace necio y cambia la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aquí viene la tesis de un gran filósofo llamado Protágoras, diciendo: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, el centro de todo es el hombre y no Dios. Porque a veces se termina glorificando más al hombre. El hombre es el objeto de culto. El hombre es el objeto de toda adoración, de toda pleitesía, de todo honor. Por eso el apóstol Pablo entonces nos dice que se cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Nos reímos cuando encontramos la gente adorando un ratón, como en la India, o adorando una vaca. Los israelitas tenían muchos objetos de adoración. Los Baales. Tenían un Dios para la lluvia, un Dios para el fuego, un Dios para los cultivos, un Dios para la tierra, un Dios para los ríos, y de todo ello hacían Dios. Y la descripción acá que nos da el apóstol Pablo a través de las Escrituras es que el hombre es esclavo del pecado y por su esclavitud termina adorando aún lo que es ridículo. ¿Qué es más inteligente? ¿Un ser humano o un ratón?
Es chistoso. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, yo no sé si usted lo tiene ahí en su Biblia, por favor, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Roma, él sabe que el contexto en el cual están los romanos es un contexto de inmoralidad. Es un contexto igual al contexto de nuestros días. Hace 2 años atrás, una ministra de educación quiso implantar en muchos colegios la famosa ideología de género, antibíblica y diabólica, malévola y perversa como lo que hay en el corazón de esa ministra de educación. Engañoso es el corazón, perverso. Perverso. Y ellos, dice el versículo, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron. Y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, están rebosantes de todo mal, están rebosantes de todo pecado. Y aquí se describe las cualidades del pecado. Y por favor miren las cualidades del pecado: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y el Señor Jesucristo nos dejó claro que el que practica estas cosas es esclavo ¿de qué? Del pecado. El hombre es esclavo del pecado. ¿Cómo ven el reporte del Señor, del médico? ¿Sabía eso usted de su corazón? ¿Usted se ha preguntado por qué a veces somos egoístas? Ese es su corazón. ¿Por qué nos llenamos a veces de celos? Ese es su corazón. ¿Por qué nos llenamos de envidia? Ese es su corazón. ¿Por qué a veces queremos tenerlo de otras personas? Ese es su corazón. Así es usted. Esa es la realidad de esta enfermedad que está con nosotros. Por supuesto, está en mí también. Y le voy a decir algo que dice C.S. Lewis. Está en el más hermoso y tierno de los bebés. Un chiquitín también es objeto de esta enfermedad. Entonces el hombre no solo es esclavo del pecado, sino que a causa de esta enfermedad, me lleva a mi segundo punto,
el hombre es enemigo de Dios. No solo el hombre es esclavo del pecado, sino que ahora el hombre es enemigo de Dios. No es fácil entender esto, pero Dios nos lo está diciendo. Por favor, Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Y dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne, y aquí para el griego se usan dos palabras para la palabra carne, hermanos. Una palabra es la palabra sarx, S-A-R-X, y la otra palabra es soma. Aquí la palabra sarx se usa para lo que está descompuesto, o lo que se está pudriendo. Perdónenme en el término. ¿Ustedes alguna vez se han caído y se han raspado? ¿Sí? Y ustedes ven que en esa raspadura con el tiempo se comienza a hacer como un tejido, como una capita que a veces los niños, ¿qué hacen? Se la quieren arrancar, ¿verdad? Esa capita es un tejido muerto. Cuando el apóstol Pablo dice aquí los designios de la carne, son esa capita muerta. O sea, es para referirse a lo que está muerto. Se usa la palabra sarx, muerto. Si una persona sin el Evangelio, sin Cristo, es una persona que es enemiga de Dios. Dice el texto: por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? ¿Y qué es estar enemistado? Apartado. ¿Qué? ¿Ustedes han tenido enemigos? Espero que no. Porque normalmente a uno un enemigo no lo busca para invitarle a tomar café. ¿Para qué lo busca un enemigo? En mi pueblo habían familias enemigas. Y una familia buscaba a la otra para matarlos. Eso es la enemistad. Dice, los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad ¿contra quién? Contra Dios. O sea que todo aquel que está sin Cristo es un enemigo. ¿Y por qué? Dice la respuesta, hay del argumento: porque no se sujetan a la ley de quién, a la ley de Dios. Y yo no sé, hablaremos de hoy en 8 días de la incapacidad humana. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Ahora la pregunta que tengo acá es: ¿cómo acercarse a Dios, amados hermanos? Si no se puede, es porque no se puede. Acompáñenme a una cita también de Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Una persona cualquiera. Puede ser su compañero de trabajo, puede ser su vecino, puede ser personas con las cuales usted se la pasa. Ese es el hombre natural. ¿Qué dice? No. ¿Y qué significa no? Que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque sencillamente él es enemigo de Dios. Y eso Martin Lloyd-Jones lo describe de la siguiente manera: la condición de enemigo de Dios,
Dice, la hostilidad contra Dios siempre te lleva a la muerte eterna. Esta hostilidad proviene de la condición caída, es decir, de la muerte espiritual del ser humano. Los incrédulos están rodeados de esta condición. El hombre sin Cristo es rebelde contra Dios y el hombre sin Cristo aborrece a Dios. Ahí entiende por qué muchos, quizás nuestros hijos, quizás muchos de nuestras familias, no están en la iglesia hoy. Porque entendemos que el día del Señor, el día de venir a la iglesia es un día de gozo. Cuando iniciamos esta mañana y estaba mirando ahí, decía, qué lindo día es el día del Señor. Qué hermoso es el día del Señor. Qué hermoso es estar con los hermanos. Qué lindo estar con los hermanos. Qué lindo verlos hoy para decirles esta gran verdad. Que su corazón es perverso. Que a uno le llamen para decirles la realidad. Pero tranquilos, hermanos, el Evangelio siempre nos da esperanza también. No se preocupe. Ya miraremos la cristología de los puntos. Pero por ahora entendamos que el hombre es esclavo del pecado. Y que el hombre es enemigo de Dios. Que el hombre sin Cristo aborrece a Dios. No lo quiere. No lo quiere. Entonces esa expresión yo creo en Dios es simplemente, la pregunta es ¿cuál Dios? ¿A qué Dios se refiere? Y vamos a mirar el tercer y último punto. El hombre es esclavo del pecado, vendido al pecado. El hombre enemigo de Dios. Y finalmente, tercer punto, el hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1 lo leímos en la exposición de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en sus pecados. ¿Qué es un muerto, hermanos? En términos coloquiales, diarios, ¿qué es un muerto? No tiene vida. No siente. ¿Qué más? Características de los muertos. En la medida que pasan los días, su olor comienza a expeler y comienza. De hecho, a un muerto tienen que enterrarlo más bien rápido. Se comienza a, no solo comienza a oler mal, sino que también comienza a descomponerse. Y la palabra que usa aquí Pablo es podrirse. Eso sucede con un muerto normal. También contamina. Bien. En el paso del tiempo entonces se va descomponiendo, se va pudriendo. Y en ese proceso de descomposición o de pudrición, no sé si está bien el término, comienza a dar un olor que no es el más agradable, es un olor nauseabundo. Le pregunto entonces, la persona que está sin Cristo, ¿a qué huele? ¿Sí? ¿Me están comprendiendo, hermanos? Estamos hablando de los muertos espirituales. ¿A qué huelen delante de Dios? ¿Cómo, hermano? ¿A qué huele un muerto espiritual? Entonces vuelva y dígalo. ¿Se está qué? Descomponiendo. Y no solo se está descomponiendo, sino que se está pudriendo. Y esa pudredumbre lo hace oler cada día que pasa. ¿Cómo lo hace oler? ¿Delante de quién? ¿Y qué va a hacer Dios con esa persona? ¿Qué hace Dios con lo que huele mal? O sea, con lo que no es santo. ¿Sabe qué dice Habacuc? Dice, tus ojos son tan limpios. Tus ojos son tan limpios que no pueden ver el mal.
y no pueden ver el pecado. Capítulo 3 del profeta Habacuc. Tus ojos son muy limpios para ver el pecado y para ver la maldad. Y entonces yo dejé aquí una pregunta. Si este es el reporte del médico divino, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿tú puedes hacer algo? ¿Por qué no? ¿Cuándo han visto a un muerto hacer cosas? ¿Puede hacer algo un muerto? No. Mi segundo punto es que el hombre es enemigo. ¿Qué pasa si usted va ante un enemigo natural? ¿Lo recibe con los brazos abiertos o con cómo lo recibe? O sea, ¿usted no quiere ir donde? Su enemigo. O sea, tampoco puede. Y si usted es esclavo, ¿qué hace una persona que está en una esclavitud terrible? ¿Sí está pensando? ¿Está fácil la pregunta? ¿Qué puede hacer un esclavo con unos grilletes atado totalmente al pecado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Y no solo no quiere, y tampoco puede. Si es enemigo, tampoco va a ir donde su enemigo. Y si está muerto, peor aún. Entonces, conclusión. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. Estas palabras, ¿sabe qué hacen? Confrontan nuestro orgullo, hermanos. Porque siempre hemos creído que nosotros hacemos algo para ser salvos. Y la Biblia nos está dejando muy, pero muy en claro que el hombre no puede hacer nada por su salvación, por más que quiera. No puede. No puede. Vayamos al capítulo 7 de la carta a los Romanos. Y yo le pido que usted vuelva y lea estos versículos. Romanos capítulo 7, versículo 24. El apóstol, al darse cuenta de esta realidad, grita de dolor. Si usted quiere saber qué es el cuerpo de muerte, únase a los discipulados y hablaremos del cuerpo de muerte. ¿Qué era el cuerpo de muerte en el imperio romano? El apóstol Pablo grita. De hecho, usted tiene ahí esa frase, ¿en qué signos? Admiración. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿De qué? Es una pregunta. ¿Quién me va a librar? ¿Ustedes recuerdan el cómic del Chapulín Colorado? ¿Qué decía? ¿Y ahora quién podrá? Sí. Pero ¿qué dice el texto? Miserable de mí. ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. Y aquí esa palabra cuerpo se usa la palabra sarx. ¿Qué se requiere entonces, hermanos? Se requiere que alguien intervenga, que alguien actúe, porque nosotros no podemos. Aquí no podemos decir, yo puedo. No, este asunto no se puede. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Puedes hacer algo?
¿Puedes hacer algo, Valentina? Andresito, ¿puedes hacer algo? ¿Podemos hacer algo, Sandrita? O sea, este es un asunto de la gracia y la misericordia de Dios. Marquito, ¿podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada. El hombre es esclavo del pecado, enemigo de Dios, y está muerto en delitos y pecados. Acompáñenme por favor al capítulo 37 del libro del profeta Isaías, y ahí encontraremos respuestas. Y ese es el propósito, que usted entienda que usted no puede hacer nada. Y quiero que entienda que si usted en este momento es un cristiano, no ha sido por sus méritos, sino ha sido por la pura misericordia y bondad de Dios. Solo por eso. Y por eso al final vamos a estar agradecidos. Ezequiel, el profeta Ezequiel, escúcheme hermano. Ezequiel capítulo 37, perdón hermanos, que tengo citas aquí paralelas. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Isaías está frente a un cementerio. ¿Qué hay en un cementerio? ¿Qué hay? Ezequiel 37, versículo 3. Ezequiel está frente a una gran morgue. Lo único que ve es puros huesos, cadáveres. Y entonces Ezequiel pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y me dijo: hijo de hombre, está preguntando el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, solo tú lo sabes. ¿Qué le da a entender esta respuesta de Ezequiel? Ezequiel estaba bien, sabía quién era Dios. Queridos hermanos, con esta respuesta, lo que Dios nos está diciendo es que solo Dios sabe quién va a vivir y quién quedará eternamente muerto. Solo Dios sabe. Yo le digo a ustedes, hermanos, porque entiendo que usted ha nacido de nuevo. Pero lamentablemente, para perdición del hombre, el trigo crece también con la cizaña. Y no todos en la iglesia son salvos. Esa es una gran verdad del Evangelio. Ojalá en el chat vamos a poner una predicación de Jonathan Edwards. Es terrible. ¿Qué hacer entonces? Si estamos tan imposibilitados, estamos muertos. Ezequiel está frente a un gran cementerio. Y los muertos dijimos que no. Es más, ¿se están qué? Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Es decir, háblales. Profetizar es anunciar aquí, pregonar, proclamar, dar el mensaje. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo. ¿Quién es ese yo? Yo hago. Tú no puedes hacer nada. Yo hago. No sé cómo están en sus Biblias. Yo hago. No tú, porque tú estás muerto. Yo hago entrar espíritu en vosotros. Yo les pregunto, ¿quién les enseñó
a recibir a Jesús. Y lo peor es que a veces se dice, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Eso es totalmente antibíblico, anticristiano. ¿Cómo un muerto va a decir, sí, te recibo, Señor? O le digo no. O sea, ¿se da cuenta hasta dónde llega la jactancia del hombre? La prepotencia, la arrogancia del ser humano. Cuando el texto me dice, yo hago entrar en vosotros espíritu de vida, dice en mi versión Holman. Dice, yo hago entrar en vosotros espíritu de vida. Y el Señor dice en el Nuevo Testamento, dice, las palabras que yo a ustedes les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que solo la palabra del Señor puede dar vida al que está muerto, al que está esclavo y al que es enemigo de Dios. ¿Y saben quién es la palabra en sí mismo? Jesús es el Verbo. Es la palabra encarnada. Es la palabra que da vida. Es Cristo mismo quien da vida. Y esa es la esperanza de gloria, la esperanza que nosotros tenemos. Y ese es el evangelio, que Cristo vino para dar vida. Por cuanto el hombre no puede y no quiere venir a Él. El hombre está imposibilitado. Y dice el versículo 6 del profeta Ezequiel, y pondré tendones sobre vosotros. ¿Quién es el que pone los tendones? Dios. Y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aquel que está muerto, aquel que ha pasado de muerte a vida, entiende quién es el único Dios verdadero y sabrán que yo soy Jehová. Es decir, se abren los ojos para que estos que estaban muertos ahora vengan a la vida y glorifiquen al único Dios vivo y verdadero. Ezequiel capítulo 36, ahí el otro pasaje que iba a contemplar, dice versículo 26, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cerremos con primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Este versículo no aplica para aquel que fue un drogadicto y ahora es una persona normal, porque se lo aplican mucho los drogadictos, todos estos habitantes de calle que por la gracia del Señor conocen el evangelio y sus vidas son cambiadas. Este versículo aplica para todos nosotros. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo, todos éramos necios, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra escoger? O sea, es la acción más importante. Y aquí las palabras son pasivas, es decir, que la acción no está en quién, en el hombre, sino en Dios. De lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie ¿qué? Saque el pecho y diga, es que yo creí. O sea, usted tampoco podía creer. La caída del hombre, esta primera doctrina de la gracia, es humillante, porque nos humilla. Pero el evangelio nos da esperanza. Cristo
nos liberta. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. ¿Recuerdan? En el pasaje que leímos del versículo introductorio dice, y la verdad os hará. La verdad los hará. Aquí está la verdad de Dios. Y esa verdad te hará libre. Segundo, ¿ustedes saben por qué Cristo, en Él descansan dos naturalezas? La naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Porque dos partes que están enemistadas necesitan ¿qué? Reconciliación. Y para que haya reconciliación, o quien obre la reconciliación necesita, y sencillamente decimos, necesita tener tanto de Dios como de hombre para que pueda mediar y que pueda reconciliar las dos partes. Y solo Él nos da vida. Solo Él nos da vida. Le pregunto, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? ¿No le parece a usted que es un motivo de agradecerle al Señor? ¿Y no le parece todavía más atrevido de su parte pedirle cuando Dios le ha dado lo que no merecía? Dentro de 8 días estaremos mirando la imposibilidad humana, la corrupción radical del hombre. Por ahora, démosle gracias al Señor. Padre, no tenemos palabras, Señor.